Bienvenidos lectores y lectoras a la Biblioteca de Laura. Hoy os traigo un clásico. Bien, como ya os he dicho, hoy vamos a hablar de una novela que es un clásico de la literatura universal, y es Cumbres borrascosas. Aquí tenemos la edición en catalán, Cims borrascosos, porque la he leído la verdad mitad en catalán, mitad en castellano, porque en el Kindle la tenía descargada en español, entonces, bueno, he ido leyendo las dos versiones a la vez. Bien, Cumbres borrascosas es una novela escrita por Emily Bronte y publicada en el año 1847. Como ya digo, es un clásico de la literatura inglesa y también de la literatura universal. Emily es la penúltima de los hermanos Bronte. Cuando ella tenía solo 3 años murió su madre, y las dos hermanas mayores murieron también cuando eran muy jóvenes y cuando Emily era tan solo una niña. Quedaron entonces 4 hermanos, que fueron Charlotte, Emily, Anne y Patrick, que fue el único hermano, el único varón. Y bueno, ellos 4 se criaron con su padre, que era un pastor en una iglesia del condado de Yorkshire. El señor Bronte ya había escrito novelas, había escrito relatos, por supuesto sermones para la iglesia. Entonces los Bronte ya crecieron en un ambiente muy culto, rodeados de libros y con ese gusanillo de la escritura. Todos ellos escribieron alguna cosa. Bueno, la más famosa fue Charlotte, que fue la que más obras escribió, pero se dice que esta obra, Cumbres borrascosas de Emily Bronte, es la mejor de las obras de las hermanas Bronte. Emily era una niña, bueno, muy inocente. Se dice que no salía prácticamente de casa, que vivía entre su casa y la iglesia, y salía solamente, pues eso, para ir a la iglesia y para pasear por los páramos de Yorkshire. Y con estos datos, con esta vida tan inocente, tan tranquila que vivió Emily, parece casi imposible que ella pudiera escribir una historia como Cumbres borrascosas, porque es una historia tremendamente oscura, tremendamente desgarradora, con un amor a veces violento, que parece imposible que haya salido de su cabecita, ¿no? Supongo que ella tenía ahí un alter ego, porque realmente es una historia bastante fuerte. Precisamente por eso la novela Cumbres borrascosas no fue muy bien acogida por la crítica en su época. Ya ella lo publicó con un seudónimo, pero bueno, aún así se decía que era una obra que no estaba acorde con la época, porque estamos hablando de la época victoriana en Inglaterra, donde las buenas costumbres, los buenos modales, esa moral que siempre había en las novelas, pues en Cumbres borrascosas desde luego no se da para nada. Es una obra, es una novela de amor, pero no es una novela romántica. Quien busque en Cumbres borrascosas ese amor tierno, dulce y romántico, desde luego no lo va a encontrar. Vamos con el argumento de Cumbres borrascosas. No es nada fácil hablar de esta novela sin hacer spoilers, así que no me voy a extender mucho. La historia comienza con el señor Lockwood cuando llega a Cumbres borrascosas, que es una finca donde vive el señor Heathcliff. Heathcliff es el casero del señor Lockwood, porque este ha alquilado una finca colindante que se llama la Granja de los Tordos, y Heathcliff es el propietario de las dos. Entonces, cuando el señor Lockwood llega a la zona, pues quiere presentarse a su casero. Así es como conoce la casa de Cumbres borrascosas, y él, cuando entra, nada más entrar, ya percibe ese ambiente tenso, como con muy mal rollo que hay en la casa. Conoce a varios personajes que en el primer momento no queda muy claro quiénes son, pero lo que sí está claro es que se tratan entre ellos a matar, se tratan fatal, son rudos, son groseros, se insultan, y en principio Lockwood lo achaca a que son personas de campo, personas hoscas, pero posteriormente va a descubrir que hay una historia detrás, y bueno, él se queda con esa curiosidad de saber quiénes son, y cuando llega a su casa, a la Granja de los Tordos, le pide a la señora Dean, que es la sirvienta, que le explique la historia de estos personajes, quiénes son y qué les pasa, por qué se tratan así. Es entonces la señora Dean quien realmente narra la historia de Cumbres borrascosas. La historia que cuenta la novela es la historia de Heathcliff. Heathcliff llega a la casa, a Cumbres borrascosas,
como hijo adoptivo del señor Earnshaw. El señor Earnshaw tiene 2 hijos y un día aparece con este chico que parece que tiene como un origen gitano, es muy moreno, es muy diferente, tiene unos modales bastante rudos, pero bueno, él se introduce en la familia y vive como uno más. Se lleva fatal con el hijo legítimo del señor Earnshaw, sin embargo con la hija, con Catherine, hacen muy buenas migas, hacen una gran amistad, hay mucha complicidad entre ellos y crecen siendo muy amigos. Esta amistad, con el tiempo, se transforma en amor, y esta es la historia de amor que hay en Cumbres Borrascosas, y esta es la historia de amor que desencadena todo lo que se cuenta en la novela. En la novela habla de esta historia como trasfondo, pero hay la historia también de la rivalidad entre las 2 familias, porque está la familia de Cumbres Borrascosas y la familia de la Casa de los Tordos, que evidentemente se unen en un momento, pero hay mucho odio. Como digo, es una historia de amor, pero que nadie busque en Cumbres Borrascosas una historia romántica, porque es un amor imposible, es un amor oscuro, es un amor entre personas que están totalmente desquiciadas, que son incapaces de relacionarse con normalidad, son incapaces de amar, es lo que podríamos llamar hoy en día una relación tóxica, porque, bueno, son personas egoístas, son personas muy malcriadas, son personas que no son capaces de amar. Se tratan fatal y, bueno, ese amor entre Heathcliff y Catherine es, como digo, lo que desencadena toda la historia, y la historia nos habla incluso de 2 generaciones, o sea, pasan bastantes años y bueno, hay muchas cosas ahí. Hay 2 líneas temporales en Cumbres Borrascosas, que es el presente, en el que el protagonista es el señor Lockwood, y él habla en primera persona, él es el narrador, hablando en primera persona. Y después está el pasado, que es la historia de verdad de Cumbres Borrascosas, que es narrada en primera persona también por la señora Dean, por la sirvienta. Es muy fácil de seguir, no hay muchos saltos, a veces se vuelve al presente, pero de lo que se habla principalmente es del pasado, de esa historia que es la que nos interesa. A veces se vuelve al presente para volver al señor Lockwood escuchando la historia de la señora Dean, pero sobre todo se habla en el pasado. Es una historia fácil de seguir. Tenemos que hablar también de la importancia del paisaje, casi diría que es un personaje protagonista más, y es que se nos describe el paisaje con mucho detenimiento, con mucho detalle. Es el paisaje de los páramos de Yorkshire, que es un paisaje bastante duro, se nos habla de fuertes ventadas, de nevadas, un paisaje frío con un clima bastante duro, que influye, yo creo, en el carácter de los personajes. Son personas que están acostumbradas a vivir dentro de casa, no están fuera, no se relacionan mucho con los demás, porque el tiempo además lo impide, y son personas muy cerradas, muy hoscas, personas de ese clima, ¿no? De ese clima duro, de mucho viento, de muchas nevadas. ¿Qué impresión me ha causado Cumbres Borrascosas? Mi opinión sobre Cumbres Borrascosas es que he tenido como sentimientos encontrados al leer esta novela. Cuando empecé a leerla, incluso cuando llevaba bastante leído ya, me di cuenta de que no estaba disfrutando la novela. No tenía ganas de coger el libro y leer porque no la estaba disfrutando, no me atrapó la historia desde un principio, y es más, cuando la leía tenía una sensación como de angustia, como de mal rollo, como hasta de mal cuerpo, ¿no? Una sensación como de estar leyendo algo muy triste. Me invadió, se me metió el libro dentro, pero como de una manera que no me gustaba. Fue cuando estaba acabando la novela, que llevaba como un 80%, cuando vi que estaba disfrutando la novela. Porque esa sensación como de sentimiento de angustia, como de mal rollo, ese sentimiento que me invadió era lo que de verdad Emily Brontë quería transmitir al escribirlo. Y me pareció magistral, me pareció que, ole, qué bien está escrita esta novela, porque lo que sienten los personajes, todo ese clima que hay en la novela se te llega a meter dentro,
Y eso no lo consiguen muchas novelas. Y me pareció que estaba muy muy bien escrita. Y me pareció muy fuerte aún que estuviera escrita por una niña, prácticamente, o por una chica muy joven que casi no había vivido el amor, que casi no había salido de casa, y cómo era posible que ella pudiera tener esas herramientas para escribir eso, ¿no? Una historia tan desgarradora, una historia tan fuerte, tan violenta en ocasiones, y que atraviesa las páginas del libro para meterse dentro del lector. Me pareció, la verdad que muy buena, una novela que merece muchísimo la pena leer, no solo porque es un clásico de la literatura victoriana, de la literatura inglesa y de la literatura universal, sino porque me parece que te remueve algo dentro y que al final se disfruta. Hay que darle tiempo, hay que tener paciencia, porque no es una novela fácil al principio, pero cuando la has leído, sientes esa sensación de qué bien que he leído esta novela, porque ahora comprendo un poco el mundo de las Bronte, que debía ser algo fuera de serie, porque incluso me quedo con muchas ganas de leer una biografía de las hermanas Bronte, porque creo que aquí hay bastante chicha. Incluso he leído en algún sitio que Charlotte Bronte, que se dicen las malas lenguas que Charlotte Bronte envenenó a sus dos hermanas, a Emily y a Anne, por celos. Ya digo que esto, presuntamente, supuestamente, esto lo he escuchado yo, lo he leído en alguna reseña de Cumbres Borrascosas, en algún sitio mientras investigaba, porque me parece que esta novela merece también ser contextualizada en un momento y en una situación personal, ¿no? Dentro de lo que es la literatura victoriana y dentro de lo que es la vida de Emily Bronte. Me parece tan importante el conocer el contexto para entender también la novela, para entender o para no entender nada, ¿no? Porque ya digo que estamos ante una novela que rompe todos los esquemas de la literatura romántica, la literatura victoriana que se escribía en ese momento, ¿no? Por eso no fue bien acogida, como decía antes, sino que fue con los años que la crítica vio que estaban delante de una muy buena novela. Por tanto, os recomiendo de verdad que leáis esta novela, porque me ha sorprendido. No soy una persona que lee muchos clásicos, me estoy proponiendo desde hace un par de años o así leer clásicos, lo estoy haciendo, y la verdad es que te sorprenden y te quedas con ganas de leer más, te quedas a gusto porque conoces un poquito más los clásicos. Y bueno, hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo.